Buenos días, bienvenido a Antioquia, amanece el legado. Buenos días a Antioquia, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Viceministro, qué buena noticia recibe el departamento de Antioquia precisamente con su nombramiento, una persona, pues como lo han dicho los mismos actores políticos, preparado para el cargo en el que va a ocupar o el que va a ocupar. Usted desde esa dependencia, desde esa cartera, desde su cargo, precisamente que va a iniciar la gestión ahí al lado del señor Gustavo Petro, presidente de Colombia. ¿Cómo analiza? ¿Cuál es la expectativa para este nuevo camino que emprende? Pues las expectativas son muchas. Como ustedes conocen, una de las banderas del gobierno actual, el doctor Gustavo Petro y todo su equipo de trabajo, es transformar el sistema de salud colombiano en uno que avance en la garantía del derecho fundamental a la salud, que contribuye al cuidado integral de las personas y que proteja los recursos. Entonces ahí hay, digamos, unos retos importantes que aspiramos poder aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que esto se haga realidad. Dentro de la escogencia precisamente del gabinete de don Gustavo Petro, claro, y siempre va a permear el tema político. Claro, es que la política es el arte de gobernar. Se habla que vea que este ministerio se lo entregan a conservadores, que por ejemplo, el SENA, que ya hay uno director del SENA que hace parte de los verdes. Y en este caso, el tema de la salud, con la ministra de Salud, usted como viceministro de Protección Social, se habla del Partido Liberal Colombiano, usted como liberal. Podemos calificar su llegada dentro de lo político que sí hubo, claro, una escogencia por términos políticos, pero también técnicos, ¿o me equivoco? Pues básicamente este gobierno ha tenido de alguna manera más en cuenta la participación activa de los ministros en todo lo que es el desarrollo social y económico del país. Me explico, la doctora Carolina Corcho. La doctora Carolina Corcho yo la conozco desde el año 2011-2012, cuando ella, siendo estudiante de psiquiatría en la Universidad Nacional de Bogotá, haciendo su especialización, hay que recordarle a los oyentes que ella es antioqueña, que es médica de la Universidad de Antioquia, de nuestra universidad, y luego se va para Bogotá a hacer su especialización. Y ahí ejerció adicionalmente su trabajo ya, digamos, gremial en una asociación que se denomina la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Los internos son los médicos que están a punto de graduarse, que hacen un año de internado, de práctica, digamos, y los residentes son los que están haciendo una especialización. Entonces ella, por ser especialista, se afilió pues a esta Asociación Nacional, a la ANIR, y ejerció su cargo de presidenta. Ahí la conocí en su momento, y la conocí con unas banderas, y era en un foro, nos invitan a nosotros, yo era representante en ese momento de la Asociación Nacional de Hospitales Públicos, ACESI, y nos invitan para que habláramos de la necesidad de pagarle algo, una especie de salario a los internos y residentes del país, porque en ese entonces no se pagaba, en el año 2012. Ellos hacían un foro cada año en este sentido, digamos de una manera activista. Pues ahí conocí a la doctora Carolina y desde ahí he tenido muy buenas relaciones con ella y nos hemos encontrado en muchos espacios de debate, de diálogo, de foros, de mesas, de proyectos de ley. Hemos hecho demandas conjuntas al Estado, etcétera, en una actividad, digamos, permanente, tratando de defender el derecho a la salud. Ese es el centro de defender también a los trabajadores del sector salud, buscando que haya un trabajo digno y decente. Entonces, nuestra relación es más de tipo, digamos, activista. Obviamente yo soy de origen liberal. Yo, como ustedes saben, yo fui candidato a la Cámara de Representantes hace 4 años. En 2 meses de campaña sacamos 8.000 votos, digamos, muy dignos, muy, digamos, del sector, del corazón de la gente que me conoce. Y obviamente, pues yo no voy a negar que soy liberal, y de hecho, pues mis ideas son de corte liberal, más apegado a la distribución de la riqueza, a la garantía de los derechos humanos,
a la equidad, y todo esto obviamente lo vamos a impregnar en nuestro trabajo al frente del Ministerio de Salud. Viceministro, quiero preguntarle, y entre otras cosas, sobre la reforma a la salud que también se ha mencionado muchísimo por estos días. ¿Qué detalle nos puede entregar? ¿Cuál va a ser el tema o el proceso con las EPS que tanta polémica han generado aquí en el país? Sí, yo pienso que se ha, digamos, sobredimensionado el centro de la reforma. El centro de la reforma, pues obviamente va a tocar el rol de los diferentes actores y el papel que se cumplen en ellos. Pero tenemos que, si se quiere, despeizar el debate. Aquí el debate central es, venga, hoy, después de 30 años, ya 31 años de expedida la Constitución del 91, hoy tenemos una jurisprudencia, es decir, unas observaciones, unas sentencias, unos fallos, en especial de las altas cortes y en especial de la Corte Constitucional, un poco del Consejo de Estado, que plantean y que ya está sometido en nuestro ordenamiento jurídico, en una ley estatutaria para los oyentes, una ley que desarrolla la Constitución, que es superior, por ejemplo, a la Ley 100 del 93, que es la que crea nuestro actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, y las leyes que luego lo reforman. Es una ley superior. Y entonces, ¿qué plantea la ley estatutaria? La ley estatutaria lo que plantean es que hay unos derechos humanos fundamentales y que el Estado los debe regular. Y en esa ley, que fue otra de las luchas que dimos con la doctora Carolina y con otras agremiaciones del país que digamos, lidiamos para que haya unas mejoras en el sistema de salud, en esta ley se dice que la salud es un derecho humano fundamental, y esas ya son palabras mayores, ¿cierto? La salud, entonces, hoy se equipara a lo que es la vida. La vida también es un derecho, es el derecho humano fundamental por excelencia. Entonces, para que el Estado garantice los derechos humanos fundamentales, se los debe garantizar, primero, indistintamente a todos los residentes del país. Indistintamente quiere decir, tengamos plata o no tengamos plata. Vivamos en un área rural, dispersa, vivamos en un área urbana, etcétera. Creamos en Dios o no creamos en Dios, seamos liberales o conservadores, a todos los residentes del país, por igual, ¿cierto? Y obviamente hay unas condiciones de calidad, de accesibilidad, etcétera, que obviamente no dependen de la capacidad económica de las personas. Ahí hay un punto central. Nuestro sistema de salud actual sí nos discrimina según nuestra capacidad de pago. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un empleo o que tenemos un contrato, pues tenemos que pagarle a una EPS. Hay unas personas que no tienen recursos, que son del régimen subsidiado, y entonces el Estado entra a colaborarles, y hay otras personas que están como en la mitad, que no son ni tan pobres para que el Estado los afilie al régimen subsidiado, y no tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen contrato para que se afilien al régimen contributivo. Están en la mitad, les decimos despectivamente los del CISBEN. Y los del CISBEN tienen muy poca atención, muy poco acceso. Y el régimen subsidiado, que por lo general ahí está en las zonas deprimidas, en los barrios populares, en nuestras comunas, en las veredas, en los pueblos, tiene menos acceso a los servicios por condiciones geográficas, económicas y demás. Entonces, aquí hay un desequilibrio y realmente no se le está garantizando la universalidad, es decir, que no se le está garantizando a todos los residentes del país el derecho fundamental a la salud. Ahí hay un punto central que se debe entrar a resolver. Entonces, la ley 100 ya se quedó corta, ¿cierto? Es como cuando el niño va creciendo, que se le van quedando corticos los pantalones, la camisa, pues la ley 100 ya se quedó corta, ¿cierto? Entonces, tenemos que avanzar de manera progresista a realmente la salud se considere un derecho humano fundamental, que tiene dos componentes grandes. Una, controlar los determinantes sociales y económicos. Ayer estábamos en una reunión con el alto gobierno revisando qué está pasando en La Guajira. En La Guajira están muriendo los niños, y están muriendo por desnutrición infantil, se están muriendo nuestras maternas, las señoras en embarazo, porque no hay agua, porque no hay buena nutrición. Eso tiene que ver con los determinantes sociales y económicos. Entonces, los determinantes sociales y económicos, la seguridad alimentaria, el agua potable, la educación, etcétera, contribuyen a la garantía del derecho. Entonces, el sector salud tiene que estar inmerso en eso, trabajando de manera articulada con los otros sectores. Pero también cuando las personas se enfermen, necesitamos tener unas redes integradas e integrales de servicios de salud, hospitales y clínicas, que pasen de la competencia a la cooperación. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, porque hoy tenemos un sistema de salud donde los diferentes actores compiten. Y esa competencia hace que el sistema sea ineficiente y que sea proclive a la corrupción.
que tenemos, digamos, ahí una marca mayor donde la población cree, y en alguna manera es cierto, que hay un manejo indebido de los recursos. Entonces todo esto nos da pie pues para tener unos indicadores que son muy malos, son indicadores de mortalidad materna que superan los de otros países que ya lo tienen en un dígito. Hoy lo tenemos alrededor de 45, 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, y en el COVID sí que se vio, digamos, como este tipo de inequidades, donde hay unos departamentos, unos municipios, aquí por ejemplo en Antioquia, en el Urabá, en el occidente, que es un promedio nacional de 50, alrededor de 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en estas subregiones es 140, imagínense, casi el triple, 140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Pues tenemos que actuar, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer con unas reformas estructurales que van, digamos, a poner en el centro las necesidades de la población, y conjuntamente los actores del sistema vamos a tratar de garantizar el derecho fundamental a la salud. Viceministro, ¿qué es lo primero que usted debe revisar en el departamento de Antioquia en temas de salud y protección social? Pues son muchos temas, obviamente, los que competen a esta cartera, a esta dependencia, pero ¿cuál es el primer momento o el primer tema al que hay que ponerle la lupa en el departamento de Antioquia? El departamento de Antioquia, como en el país, hay varios temas, pero hablando pues aquí de nuestra tierra, hay unas cosas que nos inquietan. Ya hablábamos de una, la inequidad que se siente a nivel territorial, ¿cierto? Nosotros tenemos 9 subregiones, cada una es muy distinta de la otra, pues si pensamos cómo vive, de qué vive, cómo son las relaciones sociales, económicas, por ejemplo, el Bajo Cauca, son muy distintas a las del Oriente Antioqueño, a las del suroeste, los modos de producción, etcétera, las vías, y bueno, los niveles de pobreza son muy distintos. Entonces, obviamente, necesitamos tener unos modelos de atención que se territorialicen, que se adapten, digamos, a las necesidades de cada territorio. Entonces, ahí tenemos, digamos, unas capacidades para fortalecer en los municipios, en las alcaldías, en las secretarías de salud, y obviamente necesitamos fortalecer la red pública hospitalaria. Ahí hay, digamos, una tarea pendiente. Las diferentes gobernaciones han hecho y han aportado, digamos, un granito de arena para poder avanzar en sostener los hospitales públicos. No obstante, tenemos un sistema que es, digamos, muy cruel, si se quiere, con la red pública hospitalaria y con los trabajadores del sector salud. En promedio, más o menos el 70% de los trabajadores del sector salud son trabajadores tercerizados, son trabajadores que no tienen un vínculo laboral con los hospitales o con las clínicas. Ahí hay un punto central, porque eso nos hace ser muy lábiles, muy débiles. Hay una rotación permanente de médicos, hay unas zonas del departamento donde la gente no se quiere ir a trabajar porque no les pagan a tiempo. Y entonces, obviamente, si no tenemos los profesionales, los trabajadores, los técnicos, los auxiliares de enfermería, los odontólogos, los médicos, pues en esas bases, digamos, pues obviamente no vamos a tener con qué garantizar el cuidado integral de la población. Entonces ahí hay ya varias tareas: hospitales públicos, fortalecimiento de las entidades territoriales de los municipios, de las secretarías de salud, vinculación laboral, una financiación, y ahí en el viceministerio nuestro nos toca garantizar los recursos. En el Ministerio de Protección Social, parte de la función nuestra es garantizar que haya suficientes recursos y que esos recursos se utilicen bien, de manera transparente. Y obviamente en un trabajo mancomunado con la administradora de recursos, con la ADRE, que es el gran banco que tiene el país para consolidar esos recursos, y con la Superintendencia Nacional. Ya lo que tenemos que hacer, digamos, y seguir un triángulo virtuoso para poder controlar esos recursos y que realmente se traduzcan en servicios que satisfagan las necesidades de la población. 6 de la mañana, 42 minutos. Hablamos con Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social para nuestro territorio. Finalmente, de mi parte, antes que preguntarle al viceministro, le pregunto al ciudadano, al odontólogo, usted que lo es. ¿Será que las EPS deben desaparecer en este país? Hasta algunos congresistas han propuesto la idea. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que las EPS deben transformarse y ser parte al mismo nivel que los prestadores de servicios de salud de los hospitales y clínicas.
porque ejercen una posición dominante y tienen un incentivo a la contención de costos. Esa contención de costos se convierte en barreras de acceso. Miren, no es de gratis y oyentes con toda certeza, sus familias, sus familiares habrán tenido barreras de acceso, es decir, trabas en la atención. Entonces uno va donde un médico general le dice, lo revisa ya con limitaciones porque le ponen el ojo de, venga, no mande muchos medicamentos, no mande mucho ayudas diagnósticas, mucho laboratorio, lo van controlando de ahí por la contención de costos, pero entonces uno logra que el médico le diga, no, venga, sabe que usted necesita un médico internista. Puedo que esto aquí, entonces para ir al médico internista usted tiene que salirse de ese prestador de servicios y ir a la EPS a que le den una autorización. Ahí empiezan las barreras de acceso. Cuando por fin dan la autorización, usted tiene que ir buscando la agenda. Usted tiene que llamar los 10 primeros días al hospital o a la clínica donde está el internista a pedir la cita, ¿cierto? Y esperar que haya agenda y que le den. Y entonces esas son barreras de acceso donde se pierden oportunidades de atender al paciente de manera integral, de manera oportuna y de tener un modelo preventivo, como lo dice el presidente Petro, y predictivo porque hay que predecir qué va a pasar, no solamente con este paciente en este caso hipotético, sino con todo un territorio a nivel epidemiológico, qué va a pasar más adelante, de qué nos vamos a enfermar y de qué nos vamos a morir, para poder anticiparnos todos y poder ofrecer una oferta de servicio. Entonces, las EPS tienen que entender que su rol es de promotoras de salud y no de contenedoras del gasto, porque en esa contención de gasto y de costo, bajo ese rol que se les ha dado de asegurador, pues ellos contienen costos con la expectativa de gastar menos y tener mejores utilidades. Y eso no puede ser así, porque los recursos del sistema, insistimos, son recursos de destinación específica para atender a la gente, y no para generar rentabilidades o para generar renta, para generar utilidades de los agentes que manejan estos recursos. A propósito de ese tema, viceministro, pues no más en el departamento de Antioquia, las EPS, a corte del 31 de julio del presente año, le adeudan a los hospitales cerca de 1,1 billones de pesos. Estoy hablando del departamento de Antioquia, no sé cuánto será a nivel nacional. Con la mano en el corazón, viceministro, ante los antioqueños, ¿esto se puede solucionar con esa reforma o esa plática se va perdiendo? Pues ahí se están haciendo un corte de cuentas. Lo primero es hacer un saneamiento de esa deuda. Un saneamiento es donde se va a motivar para que se sienten los diferentes actores, hospitales y clínicas, con las EPS, que se sienten, y obviamente donde la superintendencia sea el garante de esa conciliación de cuentas, de esa depuración de cuentas, para tener una cifra cierta, porque aquí cada actor tiene una cifra distinta. En el último corte que hizo la superintendencia, decía, mire, las EPS reconocen más o menos 14, 15 billones de pesos a nivel nacional. Y los hospitales y clínicas reclaman 20, 21 billones. Ya ahí hay una diferencia importante. Entonces nos tenemos que sentar a eso. Y se está planteando mirar cómo el Estado revisa sus fuentes de recursos y trata de resarcir este daño. Pero es un daño que se originó por una mala gestión de los recursos. Entonces ahí viene el tema de las liquidaciones de las EPS que hoy se están haciendo, de las que es muy probable se hagan porque las EPS no están cumpliendo con nuevos indicadores financieros. Mire cómo funciona el sistema. Se le entrega unos recursos a las EPS, unos recursos para que garanticen la atención de unos afiliados. Y ese manejo de recursos, pues, no ha sido el más eficiente, porque miren el lastre que tenemos de EPS. Ayer hablábamos con unos gerentes de hospitales del eje cafetero. El doctor, estamos quebrados, no tenemos con qué operar, porque aquí estuvo primero Caprecon, luego estuvo Saludco, luego estuvo Café Salud, luego estuvo Medimás y luego estuvo Comer. Esos eran los que nos pagaban y nos dejaron unas deudas que ya están diciendo en su proceso de liquidación no tenemos con qué pagarlas. Entonces el hospital no tiene con qué pagarle a sus médicos, tiene una enorme deuda, no tiene con qué pagar los medicamentos y no tiene con qué atender a su población. ¿A ustedes les parece esto justo? Obviamente que no. Entonces, obviamente, ahí el Estado tiene que entrar a evaluar, venga,
¿Cómo hacemos para reparar este daño en los hospitales públicos y privados? Pero aquí hay un responsable. ¿Cómo vamos a hacer para que este responsable de alguna manera ayude también a resarcir este daño? Ahí hay, digamos, un diseño normativo y obviamente estamos en una situación crítica fiscal que se está apostando pues por una reforma tributaria que aporte y que nos dé unos recursos para poder emprender esta tarea y otras, la principal, la del hambre, que el presidente lo ha planteado, y ustedes saben pues que la seguridad alimentaria hace parte del bienestar de la población, ¿cierto? Una persona que no se nutra bien, pues obviamente va a ser más débil ante un virus, ante una enfermedad, y obviamente nos va a ir inclusive hasta más costosa viendo desde ese punto de vista económico, y necesitamos mejorar las condiciones de nuestra población. Entonces ahí hay todavía una tarea pendiente de cuantificar esa deuda y de mirar qué instrumentos jurídicos, legales, constitucionales tenemos para entrar a resarcir ese daño. Ahí está la buena información con el nuevo viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Viceministro, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esa gestión precisamente desde esta cartera ahí en el Gobierno Nacional. Un feliz día para usted. Muchas gracias, les agradezco mucho esta entrevista, la orden, en lo que podamos colaborar. Ustedes, los medios de comunicación y este medio en especial, es muy importante para, digamos, transmitir de primera mano cuáles son los cambios que se están suscitando en este gobierno y cuál es, digamos, como esa visión de futuro, esa imagen objetivo que tenemos no solamente en salud, sino en el desarrollo social y económico de nuestra